Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un estudio realizado por la OMS. Más que estudio, es un resumen científico en donde se habla acerca de la salud mental y el COVID-19 y nos dan algunos datos iniciales sobre las repercusiones de la pandemia. Este artículo fue publicado el 2 de marzo de 2022, ya tiene un año de antigüedad, un poco más, pero no por eso pierde validez. Y ahora que ya se ha finalizado la pandemia, es importante ver qué nos ha dejado y cómo ha impactado, porque, como sabemos, los efectos no son solo a corto plazo, sino a largo plazo. Así que te invito a que lo exploremos un poquito y adelante. Ahora sí, introducción. La pandemia COVID-19 ha repercutido gravemente en la salud mental y el bienestar de las personas en todo el mundo. Si bien muchas personas se han adaptado, otras han sufrido problemas de salud mental, en algunos casos como la consecuencia por infección del COVID. La pandemia también continúa impidiendo el acceso a los servicios de la salud mental y ha suscitado preocupación por el aumento de comportamientos suicidas. La finalidad de este resumen científico es presentar los datos actualmente disponibles acerca de los aspectos de la salud mental de la pandemia y fundamentar los esfuerzos de prevención, respuesta y recuperación en todo el mundo. El público destinatario son los proveedores de atención de salud, investigadores, responsables políticos y cualquier otra parte que esté interesada sobre el COVID-19 y también sobre la salud mental. Acá hay unas cuestiones fundamentales. En este presente resumen que vamos a leer, se va a ofrecer una visión general de los datos que en aquel momento eran actuales disponibles acerca de las repercusiones de la pandemia COVID en la prevalencia de síntomas de problemas de salud mental y trastornos mentales, las repercusiones de la pandemia COVID-19 en la prevalencia de pensamientos y comportamientos suicidas. 3. El riesgo de infección, enfermedad grave y muerte por causa del COVID para las personas con trastornos mentales. 4. La repercusión de la pandemia COVID en los servicios de salud mental. Y por último, 5. La eficacia de las intervenciones psicológicas adaptadas a la pandemia COVID-19 para prevenir o reducir los problemas de salud mental y o mantener el acceso a los servicios de salud mental. Cada cuestión se aborda en una sección específica de este resumen. Las constelaciones fundamentales se destacan al final de cada sección para resumir esos datos descritos en ellas. ¿Cuál es la metodología y el procedimiento de este resumen científico? Dado que las estimaciones sanitarias en aquel momento de la OMS relativas a la frecuencia de los trastornos mentales se armonizan con las estigmatizaciones del estudio de carga mundial de morbilidad, en este documento se resumen recientes estimaciones del estudio de la carga mundial de morbilidad, correspondiente al año 2020. Este resumen se basa también en datos obtenidos en las investigaciones encargadas por la OMS, incluida una revisión general de revisiones sistemáticas y metaanálisis, publicadas en octubre de 2021, y una actualización de esa revisión sistemática continuada hasta el septiembre de 2021. Otras también publicaciones pertinentes de la OMS, y en estas revisiones sistemáticas las búsquedas bibliográficas no se restringieron por idioma. Hallazgos de la investigación. La prevalencia de los problemas de salud mental, el CMM 2020. El CME 2020 se actualizó o se calculó que la pandemia de COVID había provocado un aumento del 27%, intervalo de incertidumbre 2, del 95%, 21,5, 33, de los casos de trastorno depresivo mayor, TDM, y el aumento del 25%, 2, del 95, 23, 2, 28% de los casos de trastornos de ansiedad en todo el mundo en el año 2020. En general se calculó que la pandemia había provocado 137,1 del 92,5 al 190,6 años de vida ajustados por discapacidad, adicionales por cada 100.000 habitantes por TDM y 116,1 por 100.000 habitantes por trastornos de ansiedad. Los mayores aumentos de TDM y de TDM, recordemos, son trastorno depresivo mayor y TA va a ser trastorno de ansiedad. Entonces, los mayores aumentos de TDM se encontraron en lugares muy afectados por el COVID-19, donde la movilidad de las personas fue menor y las tasas diarias de infección por COVID más elevadas. Las mujeres se vieron más afectadas que los hombres y las personas más jóvenes, especialmente de los 20 a 24 años, se vieron más afectadas que las personas mayores.
Muchos países de ingresos bajos y medianos se contaron también entre los más afectados. ¿Cuáles fueron las limitaciones? Las tasas de prevalencia del CMM 2020 se basan en el modelo estadístico derivados de datos de encuesta. La calidad y disponibilidad de variables de estos datos pueden hacer que las estimaciones sean excesivas o incluso insuficientes o pueden provocar incertidumbres. Además del estudio CMM, se señalaron pocos estudios procedentes del PIBM. Por lo tanto, las estimaciones se basan en gran medida en datos de países de ingresos altos y por consiguiente son menos generalizables a otros contextos. Además, las grandes incertidumbres que rodean a las estimaciones también pueden tener que ver con la escasez de datos de gran calidad de muchos PIBM. Por último, el estudio CMM 2020 tampoco ha publicado un dato sobre los trastornos más allá del TDM y el TA, trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad, y estos se refieren solo al primer año de la pandemia. Prevalencia de los problemas de salud mental. Revisión general. A partir de 46.284 registros iniciales en la revisión general, se identificaron 577 revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis que se sometieron a un cribado de texto completo para determinar si cumplían los criterios necesarios. Los trabajos fueron evaluados por instrumentos AMSTAR 2. En total se excluyeron 480 revisiones para la cuestión fundamental número 1, en que se evalúa la repercusión de la pandemia de COVID-19 en la salud mental, conservándose 97 revisiones sistemáticas de estudios primarios con diseños longitudinales, transversales o de series cronológicas. De estos solo seleccionaron los metaanálisis publicados en 2021. Para examinar datos más actualizados, en total 21 metaanálisis cumplían los criterios para evaluar la repercusión de la pandemia del COVID en la salud mental de la población en general, 32 en el personal de la salud y 26 en otras poblaciones específicas. Solo en 3 metaanálisis se proporcionaban estimaciones del efecto combinado, comparándose la prevalencia de problemas de salud mental antes y durante la pandemia o durante la aplicación de medidas de salud pública y sociales. En la población general, Robinson notificó un aumento general, pequeño pero estadísticamente significativo, de los síntomas de problemas de salud mental durante el marzo-abril del 2020, en comparación con la situación previa a la aplicación de medidas contra la pandemia. El aumento fue disminuyendo con el tiempo, llegando a no ser significativo en mayo y julio del 2020. Los aumentos de los síntomas de depresión y trastorno del estado de ánimo siguieron siendo significativos a lo largo del tiempo, pero no así los de ansiedad. También constataron en la población general un aumento moderado de los síntomas de depresión y aún pequeño pero significativo de los síntomas de ansiedad. Prati y Mancini consideraron que la aplicación temprana del MSPS en 2020 también produjo aumentos pequeños pero significativos de los síntomas de ansiedad y depresión en la población general. En otros 19 metaanálisis se examinó el estado de salud mental de la población general por conducto de estudios transversales. Sin embargo, su interpretabilidad está limitada por falta de datos de referencia a los efectos de comparación. En el caso del personal de la salud, no se realizaron estos estudios transversales. En un metaanálisis se compararon datos transversales sobre la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en el personal de la salud durante la pandemia respecto de las tasas de prevalencia obtenidas en estudios prepandémicos emparejados, sin que constatara ningún aumento. En otros 31 metaanálisis se examinaron estudios transversales de personal de salud, pero la interpretabilidad de estos estudios estaba limitada por la metodología. En otras poblaciones específicas, solo 2 de 26 metaanálisis que cumplían los criterios informaron sobre cambios en síntomas de salud mental, basándose en datos longitudinales o en comparaciones con las tasas de prevalencia anteriores a la pandemia, en estudios transversales con muestras pareadas. En el primero, se encontraron los resultados siguientes con respecto a los síntomas de salud mental. Ningún aumento en personas con problemas de salud mental previo. Aumentos no significativos en estudiantes universitarios y en niños y en adolescentes. Y un aumento significativo en personas que tenían previamente problemas de salud física. En el segundo estudio también se encontraron incrementos pequeños pero no significativos en síntomas de ansiedad y depresión en grupos de pacientes con COVID-19. Sin embargo, los datos anteriores a la pandemia procedían solo de 4 estudios, mientras que los datos de la pandemia provenían de una población mixta que incluía tanto personas con COVID como personas con afecciones somáticas y mentales. En todos los demás metaanálisis
sobre las poblaciones específicas, las tasas de prevalencia agrupadas varían ampliamente y su interpretación era difícil. En 2 metaanálisis de niños y adolescentes se notificaron tasas de prevalencia agrupadas relativamente similares de aumento de la depresión, 1 de cada 4, y ansiedad, 1 de cada 5, y se mostró que los síntomas, particularmente la depresión, eran más altos en niños mayores y adolescentes entre las niñas y que aumentaban justamente con el tiempo. En cuanto a poblaciones específicas que hubieran presentado una afección post-COVID-19, en la revisión general no se encontró ninguna revisión que cumpliera los criterios. Sin embargo, ya finalizada la revisión general, se publicó una revisión sistemática y metaanálisis que potencialmente cumplía los criterios, en la que se notificaban tasas de prevalencia agrupadas de síntomas persistentes de la salud mental, tales como ansiedad y síntomas de estrés postraumáticos en pacientes con COVID-19, al cabo de un periodo de seguimiento promedio de 77 días después de la recuperación. En 2 estudios de la revisión se comparaban grupos de referencias con pacientes con COVID-19, señalándose que los síntomas de problemas de salud mental eran elevados entre los pacientes de COVID-19. En el conjunto de los estudios de revisión no había diferencias de prevalencia de los síntomas de problemas de salud mental entre los pacientes con COVID-19 en función de una situación de hospitalización, la gravedad de infección o la duración del seguimiento. Hasta la fecha, la bibliografía presenta muchos problemas en los que se refiere a los aspectos de salud mental de las afecciones post-COVID-19, como escasez de estudios con grupos de control activos para poder atribuir los síntomas a la COVID-19, definiciones incongruentes de las afecciones post-COVID-19 y una diversidad de criterios de selección de los participantes. Hay ciertas limitaciones. Faltan estudios con diseños longitudinales. La mayoría de los metaanálisis que cumplían los criterios se juzgaron de baja calidad, con un riesgo alto de sesgo. Además, las tasas de prevalencia a menudo se basaban en diversos instrumentos de detección que no siempre se habían validado y que utilizaban diferentes puntuaciones de corte para distinguir los síntomas leves o moderados o graves, lo que va a dificultar la interpretación de las tasas entre estudios. Es importante destacar que en los metaanálisis de regresión también se constató que los estudios con alto riesgo de sesgo a menudo daban tasas de prevalencia más altas. Además, en pocos estudios se examinaban problemas de salud mental en las personas con afecciones post-COVID-19. Y en ninguna de las revisiones sistemáticas o metaanálisis que cumplían los criterios se examinaban los problemas de salud mental entre determinados grupos de interés, como las personas que viven en instituciones psiquiátricas o los refugiados o migrantes. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Se registró un aumento significativo de los problemas de salud mental en la población general en el primer año de la pandemia. Aunque los datos son heterogéneos, a menudo se notificaron como factores de riesgo el hecho de tener al menor de edad, el ser del sexo femenino y prestar afecciones de salud preexistentes. Se necesitan más investigaciones sobre salud mental y COVID-19 entre las poblaciones expuestas y específicas y en los PIBM. Suicidio. En la actualización de una revisión sistemática continuada del impacto de la pandemia COVID-19 en comportamientos autolesivos y suicidas, se señalaron 51 estudios o informes de series cronológicas en las que se comparaban las tasas de suicidios nacionales o subnacionales antes y durante la pandemia COVID-19, en respuesta a la cuestión fundamental número 2 del presente resumen. En la evaluación más completa se analizaba una serie cronológica ininterrumpida de las tendencias mensuales en 21 países. Ninguno de estos países notificó datos de un aumento de las tasas de suicidio en los primeros 4 meses de la pandemia, y había una disminución de las tasas en 12 países. Al final de octubre del 2020, en algunas zonas de otros países se constató una disminución de las tasas de suicidio. Valle del Tamenis, Victoria y Ciudad de México. O sea, Ciudad de México, Reino Unido y Australia. Mientras que los datos mostraban aumentos de tasa de suicidios del 5 al 31% en Viena, Austria, en Japón y Puerto Rico. En otros estudios se notificaba una disminución de la mortalidad por suicidio en la provincia de Guangdong, China, Nueva Delhi, India y los Estados Unidos de América. No se notificaron cambios en las tasas en Australia y se notificó un aumento de las tasas de Bengala Occidental, India. Hay pocos estudios procedentes de PIBM. Tras la actualización de la revisión sistemática continuada examinada, aquí se publicó una revisión sistemática de estudios de los PIBM, en las que se encontraron solo 22 estudios, la mayoría de los cuales eran de baja calidad, sin datos de África.
Los análisis de series cronológicas de 7 países proporcionaron los datos más robustos, constatándose que las muertes por suicidio no habían variado o habían disminuido. Sin embargo, cabe destacar que en 2 estudios publicados después de la actualización se notificaron datos nacionales de mortalidad por suicidio del 2 PIBM, Nepal hasta julio de 2021 e India hasta diciembre del 2020, constatándose aumentos de mortalidad por suicidio en aquellos entornos. Los estudios sobre las diferencias en función al sexo y la edad dieron resultados heterogéneos. En Japón, el aumento de las tasas de suicidio después de julio del 2020 fue mayor entre las mujeres jóvenes menores a 40 años. Los datos de la República de Corea mostraron una disminución menor de la tasa de las mujeres que en la de los hombres. Sin embargo, en otros estudios no se constataron diferencias en función del sexo, ni se notificaron disminuciones mayores de las tasas de las mujeres que los hombres, con inclusión de Austria, China, Estados Unidos de América, la India y Suecia. Los datos de China y Japón indicaron que los mayores aumentos de los suicidios registrados de julio a octubre de 2020 se dieron en niños y adolescentes. Bueno, actos de autolesión. En 58 estudios se notificaron datos sobre el uso de los servicios de salud por causa de autolesión durante la pandemia, principalmente entre marzo y octubre del 2020. Las constelaciones fueron heterogéneas. En 28 estudios se notificó una disminución en el uso de los servicios de salud por causa de autolesión. En 19 se notificó un aumento. En 11 se notificó que no había habido cambios. En los 7 estudios calificados como calidad alta moderada se notificaron disminuciones en la utilización de los servicios durante los primeros meses de la pandemia. También aquí habla pocos datos de los PIBM. En un estudio de Sri Lanka se notificó una disminución de las presentaciones hospitalarias por causa de autointoxicación del 32% entre marzo y agosto del 2020 en comparación con las cifras anteriores de la pandemia. 4 estudios incluían datos del 2021. Entre estos se notificaba una disminución general del uso de servicios y uno se notificaba un aumento en términos generales. ¿Cómo se llama? Aumentos generales. En 3 estudios se notificaba un aumento de presentaciones por causa de autolesiones entre muchachas adolescentes hasta marzo de 2021. En un estudio se notificaba un aumento general de presentaciones por causa de autolesiones entre adolescentes hasta mayo del 2021. Pensamientos suicidas. En muchos estudios transversales se ha examinado la prevalencia de pensamientos suicidas durante la pandemia. Sin embargo, debido a que se han utilizado distintos cuestionarios, es difícil interpretar los resultados. En total, en la actualización de la revisión continua se examinan 38 estudios que contenían datos de comparación prepandémicos o de control, contenían datos de 3 o más rondas de encuestas, se centraban en enfermos con COVID-19, contenían datos sobre el uso de servicios de salud. Los resultados fueron heterogéneos. De los 27 estudios en que se investigaba el cambio a lo largo del tiempo, en 11 se constató un aumento de los pensamientos suicidas y en 16 no se constató ningún cambio. CAI compararon los pensamientos suicidas de 1.173 trabajadores de la salud que trabajaban directamente con problemas médicos relacionados con la COVID-19, con los que otros trabajadores de la salud de la misma edad y sexo, y no encontraron pruebas que habían una diferencia. En 4 estudios se examinaron los efectos de MSPS en los pensamientos suicidas. En un estudio de Estados Unidos de América se constató que los pensamientos suicidas aumentaron significativamente durante la aplicación del MSPS del 17% de abril de 2021 al 30,7% en junio del 2020. Sin embargo, las presentaciones en los servicios de urgencia por causa de pensamientos suicidas disminuyeron significativamente en un 60,6% durante la MSPS en 2020, por ejemplo, con las órdenes de quedarse en casa. Unas altas tasas de agotamiento físico y mental en el personal médico que trabaja directamente con problemas relacionados con la COVID-19, soledad y diagnóstico de COVID estaban asociados a niveles más altos de pensamiento suicida. Datos de la revisión general sobre los pensamientos y comportamientos suicidas. 4 revisiones de la revisión general cumplían los criterios para responder a la cuestión fundamental número 2, relativa a la repercusión de la pandemia COVID en los comportamientos suicidas. De una revisión sistemática sobre estudios transversales, informes de caso y series de casos en Bangladesh, se podía deducir en la prevalencia de pensamientos suicidas en el país había aumentado durante la pandemia. En un metaanálisis de 54 estudios internacionales, en su mayoría transversales,
se constató un aumento de las tasas de pensamientos suicidas, intentos de suicidio y autolesiones durante la pandemia COVID-19 respecto de los estudios prepandémicos. Se observó que las personas más jóvenes, mujeres y personas que vivían en determinados países eran más susceptibles. Sin embargo, en otro metaanálisis que abarcaba 57 estudios de brotes de enfermedades infecciosas, incluida la pandemia COVID-19, no se encontraron pruebas de un aumento de autolesiones. En una revisión sistemática sobre los pensamientos suicidas durante la pandemia, se notificó una prevalencia agrupada del 12,1 sobre la base de dos estudios, principalmente transversales de diferentes grupos, y una tasa de 11,5 en una población general. Los autores notificaban más elevada que las notificadas en los estudios realizados antes de la pandemia. Un bajo apoyo social, el agotamiento físico y mental, la mala salud física, los trastornos del sueño, la cuarentena, la soledad y los problemas de salud mental aumentaban todos ellos el riesgo de pensamientos suicidas. En una revisión sistemática publicada después de la revisión general se notificaban factores de riesgo adicionales en el personal de la salud, tales como estar en contacto directo con los pacientes COVID-19 y unas malas experiencias de trabajo, aunque calidad de los datos era baja y no había estudios sobre los pensamientos y comportamientos suicidas en el personal de la atención. Las limitaciones. La actualización de la revisión sistemática continua abarca datos principales de los países de ingresos altos que plasman la situación existente al principio de la pandemia. En pocos estudios se investigan las tasas de suicidio por edad, sexo o etnia o antecedentes socioeconómicos. Los estudios de pensamiento suicida a menudo se basan en muestras no representativas recopiladas a través de cuestionarios en líneas, lo que repercute en las estimaciones de prevalencia en la asociación notificada. Además, se puede ver que estos estudios de uso de servicio no reflejen los comportamientos suicidas registrados en la comunidad y que los hallazgos reflejen interrupciones más amplias del uso de servicios de salud mental durante la pandemia. Los resultados de la revisión general también son escasos, ya que solo había 2 metaanálisis y las revisiones eran en su mayoría de baja calidad y se basaban en datos transversales. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Los datos sobre la mortalidad por suicidio son heterogéneos y no indican claramente un cambio de las tasas desde que comenzó la pandemia. Los datos indicaron mayor riesgo de comportamiento suicida entre los jóvenes. El agotamiento del personal de salud, la soledad y el diagnóstico positivo de COVID aumentaron el riesgo de pensamientos suicidas. Hasta acá voy a abordar hoy. Probablemente haya una segunda parte del video, pero quiero que se queden con estas ideas principales y vean cómo la OMS recopila un gran resumen científico y nos denota todas estas consecuencias y toda esta rigurosidad para sacar sus datos. Porque hay mucha gente que dice que manipulan, que no hacen nada. Bueno, acá hay acción. No olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en el próximo video.